Bienvenidos a su canal favorito de Chismecito Turco. Estoy aquí súper emocionada, lista para contarles todo sobre el drama, el romance y los secretos que rodean a nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado circulando por las redes sociales y los foros de fans durante un tiempo, la supuesta relación entre la madre de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, escucharon bien, la suegra y la nuera que nunca fue. Quería la mamá de Can a Demet como esposa para su hijo. ¿Qué hay de cierto en todo este rumor? Prepárense un cafecito turco bien cargado porque esta historia está llena de intriga, especulaciones y, como siempre, mucha pasión. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, gracias por su apoyo incondicional. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como todos saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca. Su química en la exitosa serie Erkenci era innegable. Los fans se enamoraron de su romance en la pantalla y, naturalmente, comenzaron a fantasear con la posibilidad de que su amor trascendiera a la vida real. Y por un tiempo pareció que sus sueños se harían realidad. Hubo fotos, vídeos y entrevistas que alimentaron los rumores de un romance fuera de cámaras. Se les veía riendo juntos, compartiendo miradas cómplices y hasta escapadas románticas. Los fans estaban enloquecidos, buscando pistas en cada publicación en redes sociales y analizando cada detalle de sus interacciones públicas. La presión era enorme, tanto para Can como para Demet. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja del amor perfecto explotó. De repente los rumores de romance se desvanecieron y empezaron a circular noticias de tensión y distanciamiento entre los dos actores. La decepción entre los fans fue palpable. ¿Qué había pasado? ¿Por qué su cuento de hadas se había desmoronado? Aquí es donde entra en juego la figura de la madre de Can Yaman. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la influencia que ella ejerce sobre su hijo. Can siempre ha sido muy cercano a su familia, y se dice que su madre tiene un peso importante en sus decisiones personales y profesionales. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante. Según fuentes cercanas a la familia Yaman, la madre de Can estaba encantada con Demet. La consideraba una mujer hermosa, talentosa, inteligente y con una gran energía. Le gustaba su personalidad extrovertida y su sentido del humor. Además, apreciaba su profesionalismo y su dedicación al trabajo. En resumen, la veía como la pareja perfecta para su hijo. Se dice que la madre de Can incluso llegó a invitar a Demet a reuniones familiares y a eventos sociales. La trataba con cariño y la hacía sentir como en casa. Al parecer, existía una muy buena relación entre ellas. Esto, obviamente, alimentó aún más las esperanzas de los fans que soñaban con ver a Can y Demet juntos para siempre. Pero, como ya sabemos, la realidad fue otra. Can y Demet nunca confirmaron su romance y finalmente tomaron caminos separados. ¿Qué pasó entonces con el supuesto apoyo de la madre de Can a la relación? Aquí es donde las teorías se multiplican y las versiones se contradicen. Algunos dicen que la madre de Can, al ver que la relación no prosperaba, se decepcionó y dejó de insistir. Otros aseguran que ella siguió apoyando a Demet incluso después de la ruptura, manteniendo una amistad con la actriz. Y también hay quienes afirman que la madre de Can nunca estuvo realmente convencida de la relación y que simplemente estaba siendo amable con Demet por consideración a su hijo. La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que la relación entre Can y Demet terminó abruptamente y que la figura de la madre de Can añade un elemento de misterio a toda la historia. ¿Fue ella una aliada o un obstáculo en su romance? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí podemos decir es que esta historia nos recuerda lo complicado que es el mundo del espectáculo y lo difícil que es separar la realidad de la ficción. Los actores están constantemente bajo la lupa pública y sus vidas personales son objeto de especulación y escrutinio. Es fácil dejarse llevar por las fantasías y los rumores, pero es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos y emociones. Y hablando de sentimientos, creo que es importante mencionar que tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros caminos.
Khan se casó con Diletta Leotta y Demet contrajo matrimonio con Othman Koch. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas resilientes. Entonces, ¿quería la bomba suegra de Khan Yaman a Demet como nuera? La respuesta, como suele suceder en estas historias de famosos, es un enigma. Lo que sí es cierto es que esta historia nos ha mantenido entretenidos y nos ha demostrado una vez más el poder de los chismes y las especulaciones en el mundo del espectáculo turco. Ahora, recapitulemos brevemente lo que hemos descubierto hoy. Exploramos la supuesta relación entre la madre de Khan Yaman y Demet Özdemir, un tema que ha generado mucha controversia y especulación entre los fans. Analizamos las diferentes teorías sobre el papel de la madre de Khan en el fallido romance entre los dos actores. Y recordamos la importancia de mantener una perspectiva crítica y no dejarnos llevar por los rumores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles todos los detalles. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta historia? ¿Creen que la madre de Khan tuvo algo que ver con la ruptura entre él y Demet? ¿O creen que todo es simplemente un rumor sin fundamento? Quiero saber sus teorías y sus opiniones. Por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans del drama turco, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Pero esperen, la historia no termina aquí. Porque como saben, en el mundo del chisme turco siempre hay más capas que pelar. Para entender mejor este drama, tenemos que adentrarnos en las personalidades de cada uno de los involucrados, analizar sus motivaciones y desentrañar los posibles secretos que se esconden detrás de esta fachada de perfección. Empecemos con Khan Yaman. Un galán de telenovela en toda regla, con una imagen de chico malo que derrite corazones. Su éxito en Erkenci Kuş lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo de masas. Pero, ¿quién es Khan realmente detrás de las cámaras? Se dice que es un hombre muy familiar, leal a sus amigos y con un gran sentido del humor. También se sabe que es bastante reservado con su vida personal y que no le gusta exponerse demasiado a la prensa. Esta discreción, obviamente, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones sobre su vida amorosa. Ahora, hablemos de Demet Özdemir. Una actriz talentosa y carismática que ha conquistado al público con su belleza y su simpatía. Al igual que Khan, Erkenci Kuş le dio un impulso importante a su carrera, convirtiéndola en una de las actrices más populares de Turquía. Demet es conocida por su energía positiva, su profesionalismo y su cercanía con sus fans. Sin embargo, también ha tenido que lidiar con la presión de la fama y con los constantes rumores sobre sus relaciones sentimentales. Su matrimonio con Oğuzhan Koç, aunque muy celebrado en su momento, terminó de forma inesperada, lo que demostró que incluso las relaciones más públicas pueden ser frágiles. Y finalmente llegamos a la figura clave de nuestra historia, la madre de Khan Yaman. Una mujer discreta y elegante que siempre ha mantenido un perfil bajo. Poco se sabe sobre ella, aparte de que es una figura muy importante en la vida de Khan y que ejerce una gran influencia sobre él. Se dice que es una mujer muy inteligente y observadora, con un gran sentido común y una opinión muy valiosa. Su aprobación, al parecer, es fundamental para Khan a la hora de tomar decisiones importantes, tanto en su vida personal como profesional. Entonces, ¿qué pudo haber pasado realmente entre la madre de Khan y Demet? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura. Podría ser que al principio, la madre de Khan estuviera realmente encantada con Demet, viéndola como una posible nuera perfecta. Quizás la invitaba a reuniones familiares y la trataba con cariño porque genuinamente le agradaba. Sin embargo, a medida que la relación entre Khan y Demet no avanzaba, podría haber empezado a tener dudas. Quizás pensaba que Demet no era la persona adecuada para su hijo, o que la relación no tenía futuro. También es posible que la madre de Khan, siendo una mujer discreta y reservada, no se sintiera cómoda con la exposición mediática que conllevaba la relación entre Khan y Demet. Quizás pensaba que la presión de la prensa y los fans estaba afectando negativamente a su hijo y que era mejor que se alejara de esa situación. O quizás simplemente nunca estuvo del todo convencida de la relación y solo estaba siendo amable con Demet por consideración a Khan.
Otra teoría que circula por los foros de fans es que la madre de Khan podría haber tenido sus propias preferencias en cuanto a la pareja ideal para su hijo. Quizás pensaba que Khan necesitaba una mujer más discreta y reservada, que no estuviera tan expuesta a la opinión pública. O quizás tenía una idea diferente sobre el futuro que quería para su hijo y no veía a Demet encajando en ese plan. La verdad es que solo la madre de Can Yaman sabe lo que realmente pensaba y sentía sobre Demet Özdemir. Y es muy probable que nunca lo sepamos con certeza, ya que es una persona muy reservada y que no suele hablar de su vida personal. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que su figura añade un elemento de misterio y intriga a esta historia de amor fallida. Y ahora, para añadir aún más leña al fuego, vamos a analizar el contexto en el que se desarrolló esta historia. Erkenci fue un fenómeno televisivo que generó una gran expectación entre el público. La química entre Can y Demet era innegable y los fans estaban obsesionados con su romance en la pantalla. Esta presión, obviamente, afectó a los actores y a su relación fuera de cámaras. Es muy probable que Can y Demet se sintieran abrumados por la atención mediática y por las expectativas de los fans. Quizás intentaron mantener una relación en secreto al principio, pero la presión era demasiado grande y terminaron distanciándose. También es posible que tuvieran diferentes prioridades en ese momento y que no estuvieran preparados para comprometerse en una relación seria. Además, el mundo del espectáculo turco es conocido por ser muy competitivo y exigente. Los actores están constantemente bajo presión para mantener su imagen pública y para complacer a sus fans. Esta presión puede afectar negativamente a sus relaciones personales y hacer que sea difícil mantener una vida normal. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de lo complicado que puede ser encontrar el amor en el mundo del espectáculo. La presión de la fama, las expectativas de los fans y las opiniones de terceros pueden afectar negativamente a las relaciones y hacer que sea difícil encontrar la felicidad. Y la figura de la madre de Can, con su posible influencia y sus propias preferencias, añade un elemento de misterio y controversia a toda la historia. Así que, mis amores, ¿qué les parece toda esta historia? ¿Creen que la madre de Can tuvo algo que ver con la ruptura entre él y Demet? ¿O creen que todo es simplemente un rumor sin fundamento? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal para más chismecitos turcos. Besos y abrazos.